Primer morning meeting del año 2016. Yo soy Jaime Díez, Account Manager en XTB, Trade Broker. Por favor, confirmarme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problema para poder dar comienzo, pues bueno, pues a este morning meeting con una sesión eminentemente bajista como la que estamos viendo ahora mismo, pues en los mercados. Vale, me confirmáis que todo ok, que todo dentro. Así que muy buenos días a todos, feliz año. Muchas gracias, César. Feliz año también, José, que nos lo comentas por aquí. Jorge, Ramón, muy buenos días y feliz año a todos. Y bueno, no tan feliz para los inversores alcistas ahora mismo en los mercados. Bueno, en este caso el gráfico de Grifols simplemente ha sido un split, pero los problemas vienen cuando vemos, cuando pasamos a analizar. Pues aquí está, por ejemplo, DAX alemán. Fijaros, 10.346. Ya hace 2 días contados estábamos pues en los 10.800, casi 10.900 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya habréis visto, esto es un caos, nos dice Vicente, esto es un auténtico caos, desmedido, además. Motivos de esta caída, bueno, en primer lugar, el mal cierre de la última sesión, de la última jornada, vimos incluso a Estados Unidos, lo vamos a ver, esos últimos minutos de cotización, quitando al margen esta madrugada, ¿de acuerdo? Es decir, quitando los movimientos de esta madrugada, ¿vale? Que empiezan aquí, fijaros, 4 de enero, fijaros cómo las dos últimas horas de cotización del día 31, de 8 a 9 y de 9 a 10, el S&P cayó de los 2050 a los 2033 puntos, 2034, 17 puntos, casi un 1% de caída en esas dos últimas horas, después de la recuperación, de esa breve recuperación que había tenido previamente. ¿De acuerdo? Después de ese mal final de año, es decir, de ese pues, evidente cierre de posiciones en comienzo de rotación de cartera para este año, nos hemos plantado con unos malos datos macroeconómicos desde China. ¿Vale? Tenemos aquí, pues bueno, lo que pasa que aquí no los vamos, aquí este es el que vemos bien, ¿vale? Porque el de Nochevieja, que bueno, pues aquí lo tenemos a las 2 de la mañana. Algunos hasta lo vimos por allí, a las 2 de la mañana, 49,7 en línea con el mercado, dato manufacturero, pero la mala noticia ha venido hoy, ¿de acuerdo? Con la gran batería de datos manufactureros en pues, todo el globo, Asia, Europa, Estados Unidos. Hemos visto Japón ligeramente mejor de lo esperado, prácticamente en línea, pero China, una caída de nuevo severa. Se esperaba 49 y ha sido 48,2, por debajo incluso del valor anterior, de nuevo por debajo de los datos expansivos de 50 y sobre todo, insisto, por debajo de la previsión, que suele ser lo que más daño hace al mercado, no tanto que esté por encima o por debajo de 50, que desde luego eso pues afecta, pero sobre todo que esté por debajo de las estimaciones. Por lo tanto, de nuevo, China pasa a estar en el disparadero cuando China está en la portada de las noticias, cuando vemos a China como portada de expansión y generalmente va a ser para algo negativo, ya sabemos que hay que echarse a temblar prácticamente. Pues bueno, pues hemos visto la bolsa china cerrando un 7% abajo, pues con esas nuevas medidas, ya sabéis, de suspensión de cotizaciones de valores al 5% durante media hora, y a raíz de allí poder extender esa subida, o sea, perdón, poder extender esa caída hasta un 7%, en el cual cuando el índice cae un 7% automáticamente pasa a cerrarse el mercado. ¿De acuerdo? Pasa a cerrarse la bolsa. Sesión adelantada, entonces, la que con cierre adelantado, la que hemos visto en China por esos malos datos manufactureros. También mal dato en India, ¿de acuerdo? Es decir, otro de los llamados a liderar esos movimientos alcistas en los países emergentes, con bastante margen para bajar tipos de interés en la India, dada la baja inflación, sobre todo la provocada por alimentos, que viene a ser un 50%, como veíamos pues prácticamente hace un año, a principios del año pasado, que la gran importancia de la inflación de alimentos para la inflación general en India, pues bueno, vemos aún así como el dato manufacturero se contrae 49,1. ¿De acuerdo? Ya en cuanto a los datos manufactureros europeos, pues bueno, como vemos, tono mixto. ¿De acuerdo? En España, pues 53 frente a 53,2, ligeramente por debajo, pero en zona expansiva. Nos queda ahora por conocer los datos más relevantes: Francia, Alemania, Italia y Eurozona. Vemos otros países secundarios, pues Suiza positivo, ¿de acuerdo? Vemos cómo, a pesar pues bueno, de todos esos movimientos que hemos llevado durante un año con el franco suizo, están sabiendo adaptarse bastante bien a esa nueva situación monetaria. ¿De acuerdo? Nos comenta Juan que los bonos se han disparado y efectivamente nos decía un compañero que, vamos, hablo de cabeza porque no lo he visto yo, no he podido comprobarlo, pero de un 60% de caída en el tema
del bono a 2 años español, me ha comentado, luego si no lo podemos buscar por ahí en información simplemente porque lo tengamos. Y bueno, y en cuanto a datos macro, como veis, hoy datos relevantes, ¿vale? Tenemos aún datos manufactureros importantes por saber, nos quedan los americanos, nos quedan también los de Reino Unido y adicionalmente datos de inflación en Alemania, ¿vale? Tanto la armonizada como el IPC general, ¿de acuerdo? Así que datos también importantes para ver ese rumbo, ¿de acuerdo? Esa sintonía. Ya sabéis aquello de los primeros días de mes que suelen marcar, sobre todo el mes de enero, pueden marcar o suelen marcar la tendencia anual. Desde luego no hemos empezado con buen pie, pero también es cierto que el año pasado comenzamos con muchos titubeos, por llamarlos de alguna manera, en los mercados de renta variable, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo el año pasado también. Vale, aquí tenemos 30 de diciembre, fijaros cómo las primeras sesiones, en el caso del DAX alemán mismo, pues bueno, pasamos del 9.700 hasta el 9.300, ¿vale? Como caímos 400 puntos en 1, 2, 3 días, ¿de acuerdo? El tema es que aquí los hemos caído ya de un tirón, nos hemos ahorrado 2 días, como quien dice, de caída, pero bueno, que ese principio de caídas también lo tuvimos el año pasado. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la principal diferencia? Que este año no tenemos o no debemos por qué tener, al menos desde el punto de vista teórico, esta subida. Es decir, esta subida de la QE ya la hemos hecho, ya está descontada. Es decir, no tenemos por qué volver a tenerla. Esa es la situación, ¿vale? Es decir, yo creo que la principal comparativa entre 2015 y 2016 es que en 2015, dentro de que, por supuesto, hay riesgos como cualquier año, sobre todo los riesgos que no se esperan descontar, que no se descuentan, teníamos una gran batería o al menos unas grandes expectativas positivas, cosa que este año tenemos más bien lo contrario. Este año creo que tenemos más dudas que aspectos positivos. Tenemos la duda de las elecciones en Alemania, de las elecciones en Estados Unidos, de las posibles elecciones en España, ¿de acuerdo? Tenemos 3 citas electorales relevantes, bastante relevantes. No tenemos ese principio de apoyo de los bancos centrales. Estados Unidos ha comenzado su normalización monetaria y en Europa, pues bueno, pues no parece que pueda haber muchas señales ahora mismo de que se vayan a incrementar de nuevo las políticas monetarias. Sí que es cierto que Mario Draghi se guardó un arma, ¿de acuerdo? Se guardó munición en la última reunión, pero eso no quiere decir que vaya a tener que usarla. Es decir, la inflación subyacente está en el 1%. A nada que el petróleo consiga estabilizarse, que hoy hemos tenido bastante volatilidad, ahora lo veremos, a nada que el petróleo se estabilice, no habrá más políticas monetarias expansivas y menos del calibre al que estamos acostumbrados. Así que 2016 comienza desde el plano de noticias, ¿de acuerdo? Desde el plano de expectativas, con más malas noticias que positivas, ¿de acuerdo? Y luego desde el plano técnico vemos que el DAX, pues bueno, no es capaz de superar la tendencia, como la ruptura, aquí la vemos, de la tendencia sí que permitió en primera instancia movimiento alcista importante, un día de fuertes subidas, pero como 2 días después nos hemos vuelto a meter de lleno en esa tendencia. Así que ahora mismo nivel claro 10.000, 10.200 puntos, ¿de acuerdo? Para el caso del DAX alemán, que aguante en esta zona, que consolidemos el triángulo y ver si finalmente somos capaces de romperlo al alza, pero desde luego, pues mientras siga vigente la tendencia bajista actual, complicado, muy complicado. Aquí tuvimos esa ruptura falsa, o al menos yo no creo que fuera falsa, sino que simplemente lo que tuvimos fue luego nuevos movimientos que nos impulsaron a meternos dentro, porque fue una ruptura en este caso todo de manual, ¿vale? Es decir, varios choques, choque, corrección hasta el soporte, desde allí movimiento alcista, ruptura, extensión de la ruptura, pullback a la tendencia y de nuevo ya el movimiento alcista. ¿Qué nos ocurrió? Que le faltó poquito para llegar a esos 11.600, que aquí ya nos enfrentamos de nuevo a malas noticias, a esa, pues al final, si no me equivoco, esto debió ser para principios de diciembre, ¿no? Eso es, ¿de acuerdo? Para cuando el Banco Central Europeo pues no sacó toda su artillería y bueno, pues el mercado se hundió. El mercado se hundió y de momento no somos capaces de recuperar. Positivo que de momento estamos rechazando esos mínimos diarios, ¿vale? Cómo se han extendido esas caídas, fuera stop loss, ha saltado mucho stop loss y pues aquí estamos, es decir, de momento rechazando esos niveles. Habrá que ver si finalmente somos capaces o no de aguantar esos mínimos, de cerrar por encima de esos mínimos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al DAX alemán, ¿vale? En el corto plazo, pues podemos aprovechar esta volatilidad, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hemos comentado,
en otros momentos de este año. Es decir, cuando hay volatilidad, evidentemente hay que saber trabajarla a nuestro favor. Es decir, por lo menos ya vemos un exceso de sobreventa bastante importante. Es decir, vemos aquí un pico de sobreventa en gráfico horario muy relevante. Fijaros el que vimos también aquí, ¿de acuerdo? Como luego una reacción muy potente al alza, como nos tenemos que ir luego, pues prácticamente igual nos tenemos que ir hasta agosto para ver unos, bueno, no, nos tenemos que ir, sí, pero exacto, hasta agosto para ver unos picos de sobreventa tan elevados, ¿de acuerdo? Fijaros que es que incluso en gráfico horario estamos excesivamente sobrevendidos, ¿de acuerdo? Fijaros este pico de agosto, fijaros este pico con posterior recuperación y aquí tenemos otro pico a lo cual puede acompañar una posterior recuperación, ¿vale? Tenemos allí un argumento técnico para al menos buscar en el corto plazo pues una vuelta de 50, 70, 100 puntos, ¿vale? Quizás al inicio del juego otra vez, ahí tenemos 100 puntos de potencial ganancia o incluso la zona intermedia. Desde luego volver a visitar estos niveles de 700 ahora mismo, bueno, ahora o dentro de un par de días, nos incitaría a tomar de nuevo posiciones cortas, ¿vale? Por estar debajo de la tendencia y estar en zona de antiguo soporte, posible resistencia, ¿de acuerdo? Pero de momento, pues oye, posiciones largas de manera especulativa se pueden valorar, se pueden trabajar además con recorridos largos, ¿vale? Caso de IBEX 35, vamos a verlo en gráfico diario, pero pues bueno, pues fijaros, bastante menor caída que la que han sufrido el resto de bolsas, ¿vale? Vemos también esas divergencias incluso en el corto plazo, ¿de acuerdo? Vemos cómo hay caída en los precios, cómo el indicador no está muy sobrevendido, ¿vale? Es decir, vemos ahí pues ese movimiento meridianamente positivo, ¿de acuerdo? Para el IBEX 35, dentro, por supuesto, de una caída del 2%, meridianamente positivo en comparación con el resto de índices, porque no ha perdido soportes, bueno, pues porque se mantiene dentro de esa situación, entre comillas, normal de IBEX y con divergencias, ¿de acuerdo? Positivo para el IBEX este año, pues bueno, que se puedan llegar, aunque sea para el periodo de marzo, que es cuando se baraja, que puedan ser las elecciones autonómicas en Cataluña, que se puedan valorar pues un escenario político más estable, eso desde luego sería importante, pero yo creo sobre todo en el caso del IBEX que lo que tiene que empezar a tratar de repuntar es el sector bancario. O sea, si hasta que el sector bancario no repunte va a ser muy complicado que el IBEX como índice pueda hacerlo. ¿En qué momento puede repuntar el sector bancario? Cuando ya se descuente pues de alguna manera ese suelo en las políticas monetarias, que como ya os digo yo creo que estamos cerca. Como mucho si nos aplica en este primer trimestre ya va a ser difícil que vuelvan a aplicarse, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos estar cerca de ese suelo de políticas monetarias, un incremento de la demanda de la recuperación, pero en todos los estratos, es decir, no nos vale recuperación del 3%, pero que sea pues, de la manera en la que de momento está siendo, es decir, eso desde luego no ayuda a la toma de préstamos, no ayuda a la toma de decisiones de inversión, no ayuda a que sea pues al final el consumo, que suele ser entre un 70% habitualmente en economías occidentales, las impulsoras de la economía de dicho país, hasta que ese consumo real no se recupere, no podremos ver cómo pues, esos bancos pueden realizar de nuevo su negocio de manera pues, más estable o más correcta y en consecuencia puedan tener esas nuevas subidas, ¿de acuerdo?, en rentabilidades y en márgenes. ¿Vale? Así que por allí, hasta que no empiece a repuntar el sector financiero, complicado. Y por terminar el SP, vale, bueno, pues ya hemos visto esa brutal caída, ¿de acuerdo?, de las últimas, del último periodo. Vamos a ver también esos niveles de sobreventa que van a ser, como estáis viendo, muy extremos. Vale, vamos a poner esa y vamos a poner esta otra en los niveles actuales. ¿Vale? Fijaros que aquí ya hay una divergencia abismal, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, muy fuerte, y vemos, bueno, cómo el nivel actual coincidió con este pico de aquí, ¿vale? El nivel actual de sobreventa, y cómo sí que es cierto que a diferencia del DAX, en agosto sí que hubo un poco más, un pico más, no, esto no es agosto, perdón, esto es noviembre. En noviembre hubo un pico un poquito mayor, es decir, aún podríamos ver una nueva caída, en mi opinión, en niveles de sobreventa, ¿de acuerdo? Es decir, aún podríamos ver incluso un exceso mayor, que yo creo que en todo caso se frenaría en la zona de 19.90. Es decir, 19.90 es el soporte más evidente, más claro para el SP ahora mismo, ¿de acuerdo? Resistencia, ahora suelo,
Por lo tanto, una visita pues de esos 15-16 puntos, en el caso de que la viéramos, entraría dentro de lo razonable y se podrían tomar posiciones largas en este sentido. Ahora mismo, para posiciones largas, yo creo que las que puedan ser más rentables en el corto plazo puede ser el DAX alemán por aquel efecto de rebote que hemos comentado, ¿de acuerdo? Por esa caída vertical en la sobreventa, es decir, de manera especulativa. Quizá un par de días vista podemos trabajar el IBEX, dado que se está comportando un poquito mejor, y en el caso del SP lo que podemos hacer es ahora mismo esperar a que llegue a 990. Es decir, ahora mismo no tocarlo y esperar en 990 y tratar de orientarnos por lo que digo. Si queremos corto plazo y modo rebote, yo creo que el DAX, si queremos algo más de plazo, pues eso, un par de días, yo creo que nos podríamos fijar en el IBEX 35, porque como os digo, sí que tiene una caída en 920, pero estamos hablando ahí de 100 puntos. Es decir, estamos en 315, pues hasta 920 hay 100 puntos de IBEX 35. Si lo que estamos buscando es un movimiento, pues lo que os digo, de 2-3 días, 100 puntos tenemos, vamos, nuestro objetivo va a estar por encima de esos 100 puntos y que menos que tener una potencial pérdida de esos 100 puntos en nuestro blogs en esos niveles, ¿de acuerdo? Aunque sea con menor volumen, ¿vale? Así que yo creo que esas podrían ser los principales movimientos ahora mismo. Caso de petróleo, ¿de acuerdo? Que hoy hemos visto, pues debido al conflicto entre Arabia Saudí y Irán, ¿vale? Pues pues bueno. Diego nos comenta, ¿no debería haber empezado el año mejor? Bueno, esa frase, sobre todo el debería. Yo creo que el debería, Diego, a mí, deberían pasar tantas cosas. A ver, ¿qué debería o no debería haber ocurrido? No necesariamente mejor, ¿vale? Es decir, sobre todo por el final de año que hemos tenido. No tenemos que olvidar que por mucho que sea fin de año, que empecemos un año nuevo, que de alguna manera todo parta de cero, ¿vale, Diego? Porque, vale, pues en nuestra cabeza como que todo parte de cero, ¿de acuerdo? Es decir, oye, rentabilidades ya se vuelven a contar desde el día de hoy. En el trabajo, volvemos a empezar desde el principio, yo qué sé, los objetivos vuelven a empezar de cero. No sé, es decir, dentro de que hay mil cosas que parten de cero, en bolsa, y lo hemos visto, y el caso del SP es muy claro, es decir, en gráficos horarios, no es más que la continuación del día 31. Es decir, si lo que hacemos es, por ejemplo, es eliminar esto, ¿vale? Vamos a eliminar estas últimas horas, ¿de acuerdo? Eliminamos estas últimas horas. Si esto no existiera, si esto no lo viéramos, llegados a este punto, pues hombre, sí podemos decir, hey, puede aguantar en 2031, pero como no aguante en 2031, desde luego nos vamos para abajo, ¿vale? Si borramos esto, es decir, sin saber de qué activo estamos hablando, sin saber de si es o no final de año, sin saber nada, podemos decir, vale, en 2031 intento un largo, y además es una operación que yo creo que se podría haber intentado perfectamente y habría salido mal, porque habría salido mal. Pero una compra en 2031, habiendo estado sobrevendidos y siendo un soporte como es, se puede intentar. Me sale mal, me salta el stop loss, pierdo 4 o 5 puntos y ya está, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí, si quiero, cojo y me pongo corto, ¿vale? Entonces, me ha saltado ese stop loss, es decir, pero este recorrido, sobre todo, insisto, perdido el 2031, tampoco nos tiene que sorprender, si no es más que la inercia del último día de los últimos 2 días, ¿de acuerdo? Por lo tanto, allí las bolsas lo que tienen que hacer, Diego, es yo creo que deberían pues eso, continuar el movimiento del que venían haciendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues por allí sí que es cierto, insisto, que ese 2031 era una zona de compra importante, bueno, compra importante, al menos había que intentarla. Es decir, yo creo que es una de las operaciones en las que dices, mira, y aún sabiendo que, yo qué sé, y aún viendo la vista atrás, dices, es que la vuelvo a intentar, porque el manual me dice que la intente. El manual me dice que estando sobrevendidos en zonas de soporte, que menos que intentar esa opción de compra. ¿De acuerdo? Es decir, jolín, si no intento esa compra, no la voy a intentar aquí, en 2005 puntos. Y aunque ahora me puede salir bien, pero no la voy a intentar en tierra de nadie, pudiendo caer a un 15 puntos. ¿Vale? Casi prefiero intentarla aquí diciendo, mira, si pierde 4 puntos, o si pierde 3 puntos, o si pierde 5, me voy fuera, que no, si pierde 15 llego al soporte y luego le voy a dar un poquito más de margen. ¿Vale? Entonces, yo ahí creo que al final las bolsas pues han seguido esa inercia que llevaban, sobre todo, fijaos, el SP desde la pérdida de la tendencia. ¿De acuerdo? Mar nos comenta el Dow Jones. Vamos a ver ahora el Dow Jones, ¿vale? Estábamos viendo el petróleo, ¿de acuerdo? Pues bueno, el petróleo, lo que comentábamos, si me perdonabais,
pues ese conflicto entre Arabia Saudí e Irán, pues bueno, pues esas breves tensiones han comenzado con un petróleo al alza. Fijaros el Texas en la apertura de hoy, el Brent, que creo que lo tendremos por aquí, exacto también, con la apertura de hoy, ¿vale? Esto es un gráfico diario, fijaros, una apertura muy alcista, pero de nuevo, pues bueno, pues esos malos datos de China han hecho que para abajo, ¿vale? De China y de las bolsas, ¿de acuerdo? Es decir, nos han tirado para abajo, pero como vemos, pues bueno, pues hay un intento, entre comillas, de suelo por parte del petróleo, ¿vale? Fijaos que son ya varios días de mucha volatilidad, ¿vale? Porque la volatilidad es muy grande, fijaros, pues prácticamente todos los días se está moviendo, en el caso del Brent, entre el 36,4 y el 38, prácticamente. La última semana se ha movido en esos $2, que es bastante recorrido entre máximo y mínimo, y si no es un día es al día siguiente, o sea, mucha volatilidad, pero de momento no se pierde el mínimo, si lo mismo hemos visto con el Texas, ¿vale? El Texas ahora un poquito mejor que el Brent, ¿de acuerdo? Es decir, no se pierden esos mínimos con el Brent, o sea, con el Texas, ¿de acuerdo? Negativo que tampoco se supera la tendencia ni siquiera en el RSI, por lo tanto, mucho menos se está perdiendo en el precio esa tendencia y que es un activo bajista. Es decir, aquí sí que las operaciones largas, si bien a medio y largo plazo pueden ser muy atractivas, ¿de acuerdo? Es decir, esto además quienes seguís a Pablo Gil lo estáis viendo mucho cuando él os pone esos gráficos semanales con esas divergencias que, bueno, que han podido dar 2 o 3 veces en la historia, entre comillas, reciente, en los últimos 30 años a lo mejor, ya han funcionado muy bien. ¿Qué ocurre? Que al ser gráficos semanales o mensuales se puede extender esa divergencia, pues eso, durante semanas o meses. Por lo tanto, puedo tener mi posición en negativo durante semanas o meses o incluso se puede ir más allá de lo que puedo ser capaz yo de tolerar, ¿vale? Así que por allí, pues bueno, pues cierta cautela a pesar de eso, de las posibles señales que puedan indicar un repunte en el precio del crudo. Vamos a ver ahora el Dow Jones, ¿de acuerdo? Que nos pedía mal. Vamos a quitar el Euro-Yen, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a empezar el análisis desde cero, ¿de acuerdo? Primero con el gráfico semanal. Vale, la primera mala noticia, estamos allí, ¿vale? Es decir, la pérdida durante agosto de manera temporal de esa tendencia, de momento nos mantenemos cerca de la tendencia, nos podemos fijar, yo creo que más que aquí, casi prefiero dibujarlo así, al ser un gráfico semanal, ¿vale? Vale, fijaros, pues bueno, estas dos mechas de aquí coincide con los suelos que hemos llevado durante los últimos meses, ¿de acuerdo? Desde la recuperación de septiembre, ¿vale? De septiembre-octubre, y como estamos pues en esa zona clave que además, pues bueno, fueron anteriores máximos, ¿vale? Fijaros que aquí fueron máximos, hubo un par de rechazos en estos precios, luego actuaron como soportes, ¿vale? Pues bueno, de momento, es decir, como os podéis imaginar, esto es alcista, esto hay que seguir trabajándolo en largo, ¿vale? Es un gráfico semanal, mantiene y respeta la tendencia alcista y ahora mismo estamos en un nivel que fue antiguamente zona de resistencia, ahora zona de soporte. Desde aquí ha rechazado ya 1, 2, 4, 5 veces, ¿vale? En estos niveles. Nos puede salir mal, como en este momento de agosto, es decir, sin ningún tipo de problema, pero lo dicho, la estadística me dice que en estos niveles tiende a rebotar el precio, ¿vale? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es marcarme una protección. ¿Qué ocurre? Que esa protección, claro, si es semanal, es decir, si lo quiero hacer para esta misma semana, posiblemente por aquí debajo del 16.950 me la podría quitar, ¿vale? 100 puntitos, porque las caídas se pueden extender hasta el 800. ¿De acuerdo? Las caídas podrían llegar durante esta semana a lo mejor hasta aquí, hasta el 800, ¿vale? Pues 150 puntos menos, ¿de acuerdo? Un 1% más o menos. Ahora, para una operativa de medio y largo plazo, tiene que estar por debajo de la tendencia, es decir, debería irme posiblemente a estos niveles de 16.500, ¿de acuerdo? Y aquí cerrar esa potencial pérdida, cerrar esa potencial operación, ¿vale? Si no se desarrolla en esta semana, pues mucho mejor, es decir, si desde aquí rebotamos, vamos rebotando, entonces sí que podré ceñir que esa será la situación ideal, ¿vale? Es decir, lo que pasa que evidentemente tiene que llegarse a esas condiciones, pero lo ideal sería que fuera rebotando, que viéramos viendo velas
por aquí alcistas no tienen que llegar a máximos, simplemente rechazos en estos niveles y que nos planteemos pues dentro de un mes aproximadamente, ¿vale? Pues una vela más, 2, 3, 4 o mes y medio, cerca de la tendencia y con este nivel de 17.000 puntos sin tocar, ¿vale? Sin tocar, sobre todo sin perder. En ese caso, si nos van a juntar dos cosas, por un lado la tendencia y por otro la zona de resistencia. Por lo tanto, va a tener mucha más validez esos 17.000 puntos, ¿de acuerdo? Y para el más cortito plazo, ¿vale? Pues bueno, pues como en el caso del resto de índices, los niveles de sobreventa son, vamos, abismales, ¿vale? Vamos a poner primero 30. Vale, bueno, abismales. En este caso no tanto, ¿vale? Fijaros que en el caso del Dow Jones, bueno, un RSI de 50 he puesto nada menos. Esta vez se me ha ido un poco, se me ha ido un poco la pinza. Pero bueno, fijaros como en un RSI de 50, ¿vale? Es decir, ya pues simplemente casi como anécdota, en agosto alcanzábamos ese 30, ¿vale? Fijaros aquí el piquito, justo sobresale un poquito, ¿vale? Y como ahora estamos casi atacando ese nivel de 30. Es decir, estamos en niveles de sobreventa equiparables casi a los de agosto, ¿de acuerdo? Y en precios y en niveles de los de agosto. Bueno, perdón, Jolín, insisto con agosto, esto no es agosto, esto es noviembre, ¿vale? Las caídas de lo del Banco Central Europeo, ¿vale? Estamos en unos niveles ahí muy similares y desde allí vimos un rebote muy fuerte. Bueno, pues podemos esperar eso mismo, ¿vale? Entonces, insisto, para movimientos especulativos, ahí podemos estar, ¿vale? Ya me comentáis varios, Javier y Juan, que el PMI de Alemania al rescate, PMI positivo en Alemania, y Mar nos dice, el DAX se puede ir hacia arriba con la vela que está haciendo. Pues vamos a ver esa vela, pero lo hemos comentado antes, ¿vale? El DAX para movimientos especulativos alcistas hoy era nuestro índice, ¿vale? Es decir, por esa sobreventa, pues bueno, son 20-30 puntos de momento los que lleva rebotados desde que lo hemos comentado. Yo insisto, estos niveles de sobreventa son muy acusados, es que son muy acusados y no hablo de irnos a máximos ni siquiera de atacar el 10.700, ¿vale? Pero esos niveles de volver a esta zona de aquí, que eran 100 puntos, están allí, ¿vale? Así que más yo creo que sí que se puede intentar ese movimiento largo. Ojo, eso sí, con la resaga que podamos tener ahora mismo, ¿vale? Gráfico de 5 minutos, ¿vale? Muy fuerte, muy potente, pero fijaros que en gráfico de 5 minutos estamos aquí en resistencia, ¿vale? Por lo tanto, cierta cautela, porque si luego volvemos a este nivel, ¿vale? Y vemos que, oye, que hemos vuelto a caer aquí 20-30 puntos, no pasa absolutamente nada. Mantenemos mínimos crecientes y desde allí podemos irnos hasta aquí arriba, ¿vale? Pero sin más, yo creo, vamos, lo he comentado antes, dentro de que el panorama es desolador, si lo vemos pues en esos gráficos diarios, incluso de una hora, también precisamente en esa desolación es donde se pueden hacer, donde se puede intentar esas gangas, aunque sea intradía, ¿vale? Aunque sea intradía. No sé si tenéis algún activo que queréis que comentemos, alguno concreto. Hemos visto nada, hemos visto muy poquito, hemos visto el petróleo y los índices. El oro sigue en su rango, fijaros, es decir, los rangos que habíamos marcado de oro sigue allí, que habíamos marcado ya la semana pasada, ese rango principal es 68-76 y luego los picos, los excesos en 62 y 81. Como en 68 me puede saltar el stop loss sin problemas, pero en 62 sí que vuelvo a comprar, ¿vale? Y lo mismo para 81, pero al contrario, ¿de acuerdo? Así que decidme, eurodólar, sí, eurodólar, jolín, que no he comentado eurodólar, madre mía. Qué cabeza la mía. Bueno, pues eurodólar. Aquí tenemos gráfico diario, ¿vale? Pues bueno, pues con todo el análisis a lo largo de todo el año. Estas dos líneas ya sí que me las quito de ahí, que ya no aportan nada. Bueno, pues fijaros como 1.10 sigue siendo esa zona de resistencia. Hoy no ha llegado a 1.814, por muy poquito, ¿vale? Es decir, le ha faltado muy poquito. El euro yo creo que va a tomar de nuevo esa... yo creo que realmente es buena costumbre, pero que para nosotros va a ser mala costumbre, ¿vale? Pero que en el fondo es buena costumbre. Que en casos de duda, ¿vale? En casos de temor, de riesgo, de volatilidad, en casos de conflicto, ¿de acuerdo? En casos de pues eso, que se dispare la volatilidad, el euro va a pasar a actuar también como activo refugio. Históricamente ha sido el yen el que lo ha hecho. El año pasado vimos cómo el euro pasaba a hacerlo también, cómo el euro pasaba a actuar como activo refugio en esos episodios de volatilidad. Y yo creo que podemos volver a ver exactamente lo mismo durante este año, que en episodios de volatilidad se tiende a coger al euro también como ese activo refugio, ¿vale?
Entonces, en el análisis intradía, ahora mismo nos quedaría casi ese ataque a la zona de 1.10, ¿de acuerdo? Si las cosas siguen como están. Lo que ocurre, como os digo, es que yo creo que ahora vamos a ver que se suavicen las bolsas, que se suavice un poquito esas caídas, que se suavice también la del petróleo, estaban llegando ya a zonas de soporte y en consecuencia podemos ver que el eurodólar, pues bueno, se tranquiliza un poquito y vuelve para abajo, ¿vale? Así que yo en el corto plazo, en el intradía, 1 o 2 días, sí que creo que esta mecha puede ser nuestra zona de resistencia clara, ¿vale? Es decir, fijaros que en un gráfico diario aquí hay máximos y aquí se vuelve a repetir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, posiciones cortas, se pueden intentar posiciones cortas con la protección clara por aquí encima, ¿vale? Esperar a esas posiciones largas o bien a que rompa este nivel y coger aquí media figura, ¿de acuerdo? Cogerla del 9.50 a la zona de 1.10, ¿vale? Coger media figura alcista cuando haya roto este nivel y si no lo rompe, lo que os digo, intentamos trabajar el corto teniendo presente que al menos hay 20 puntos, que ahora mismo el ratio no es muy positivo, ¿vale? Tenemos 20 por abajo, 20 por arriba, estamos en tierra de nadie, ¿vale? El ratio 1-1. Pero que sí que podemos ver un movimiento a la baja antes de a lo mejor coger de nuevo impulso alcista, ¿de acuerdo? Eso para el corto plazo. Y para una visión global, una visión anual del eurodólar, yo creo que continuaremos con las caídas, ¿vale? Yo creo que eurodólar está abocado a la paridad, incluso por debajo de la paridad de cara al año que viene, y yo, vamos, yo veo esa paridad incluso este año. El año pasado hubo un 10%, si no me equivoco. Vamos a ver. No hubo más de un 10%, lo que ocurre. Sí, 1 de enero, apertura en 1,21 y 31 de diciembre 1,21 y cierre 1,08. Hubo allí no, un 12, sí, no, pues sería en torno a un 10%, ¿vale? Ligeramente más, pero un 10% de caída de eurodólar el año pasado. Creo que este año podemos tener también en torno a un 10% fácil, si no un poquito más, ¿de acuerdo? Pero en torno a un 10% lo podemos ver, ¿vale? Ainzan nos comenta la bolsa italiana, ahora la veremos, y la media para eurodólar, pues ahora te digo lo que media es, pero será de las clásicas, ahí no suelo innovar mucho. EMA 200 en este caso, ¿vale? La media de 200. Tampoco es que funcione especialmente bien, ¿vale? Es decir, al final la tengo como referencia, sí que funcionó bien en este periodo alcista, ¿vale? Y con el inicio de esta caída, pero fijaros como antes, en las medias el problema es que en rangos laterales no funcionan, ¿vale? En un rango lateral las medias pierden efectividad. Para rangos laterales lo mejor son bandas de Bollinger o bandas directamente, cualquier tipo de bandas, ¿vale? Es lo mejor. En tendencia sí que nos funcionan bien las medias. En tendencia sí que nos funcionan bien. Fijaros que aquí, pues claro, en el momento en el que entramos en lateralidad, ¿vale? Y incluso contra tendencia, en la posible cuña, lo que vemos es que la media pues se come y, en fin, deja de ser efectiva. Ahora vuelve a empezar a ser algo más efectiva retomando las caídas. Y si retomamos las caídas, yo creo que sí que puede volver a ser efectiva. ¿De acuerdo? Quizá la de 200 es muy, muy amplia, se puede buscar la de 100, 150 que igual funciona un poquito mejor, ¿vale? Sobre la bolsa italiana que nos comentaba Izan y Josep nos preguntaba sobre eléctricas, ¿vale? Vamos a hacer un vistazo rápido, que luego tenemos el seminario de acciones de IBEX 35, aunque lo vamos a orientar el día de hoy más acciones europeas, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar por Italia. A ver, ahora me estoy yo... que no tenía apuntado. Vale, índice italiano. Vale, pues fijaros que, bueno, una situación mucho menos dramática que la del IBEX. Es decir, realmente si comparamos el gráfico con el del IBEX, bueno, pues no, yo creo que tienen casi hasta poco que ver, ¿vale? Aunque dentro de que las caídas son fuertes, que estamos muy lejos de los máximos, hay un comportamiento relativo más positivo en el caso del índice italiano que del índice español, ¿vale? Vemos aquí este exceso, ¿vale? Estos picos en las caídas que se podrían volver a visitar si se incrementa el periodo de volatilidad actual, ¿vale? El problema es que es un pico bastante amplio, hablamos del 20.900 a 20.000 puntos, hablamos nada menos que de 900 puntos, ¿vale? De casi un 5% de potencial caída, ¿de acuerdo? Estamos entrando allí. Entonces, ¿qué ocurre? Una toma de posiciones largas ahora es una toma agresiva,
es una toma agresiva, pero claro, ¿dónde te vas a deshacer? ¿Dónde vas a poner stop loss en esa posición larga? Aquí a mitad, en el 700 puntos, 780, cuando hemos visto que aquí ha repuntado, que aquí ha repuntado, que aquí también. La vas a apurar hasta aquí abajo y ya estamos hablando de 500 puntos, la vas a apurar hasta aquí, ya son 900. El problema de estos niveles, ¿vale? Es que tienen que ser posiciones, yo creo que de corto plazo, donde si pierde el mínimo del día, oye, nos cerramos. He intentado el rebote como ha podido llegar aquí y salir al alza, ¿vale? Y esta vez no ha sido así. Es decir, esta vez, pues hoy he comprado y ha extendido las caídas. Bueno, pues pierdo 100 puntos, pierdo 70 puntos y me voy, ¿vale? Y ya está. Pero creo que puede merecer más la pena perder esos 70 puntos que quizá no aguantar la operación hasta aquí. Porque la aguantas hasta aquí y, hombre, hay bastantes posibilidades de que luego el precio repunte, ¿vale? Pero primero vas a estar varios días o semanas con el dinero aquí atascado y segundo que, por supuesto, nadie te garantiza que el precio no termine aquí abajo, ¿vale? Entonces, ya no es solo la pérdida, sino también el tiempo, el coste de oportunidad de tener ese dinero allí bloqueado, ¿de acuerdo? Entonces, para el largo plazo, ¿vale? Zona importante como en la que están prácticamente todos los índices, ¿vale? Estamos viendo el DAX, el SP, el Dow, el IBEX, que están todos en una zona relevante, ¿de acuerdo? Para potenciales rebotes. Entonces, es una señal que nadie nos dice que también lo estaban aquí, ¿vale? También lo estaban aquí o aquí y vimos como las caídas se extendieron bastante. Pues bueno, nadie nos dice que no se vayan a extender otra vez, pero, insisto, tenemos que trabajar con esa información que tenemos a día de hoy. No podemos trabajar con lo que vendrá en el futuro, sino simplemente poner nuestro take profit, nuestro stop loss o nuestras órdenes condicionadas en ese caso. Y en el corto plazo, el índice italiano, pues vemos durante esta vela un cierto rechazo. Entonces yo ya os digo, yo lo trabajaría o posiciones largas buscando el cierre completo o parcial del hueco con una protección por debajo del mínimo y perdido el mínimo desde el día de hoy, de esta hora, extender el movimiento bajista. ¿Vale? Sin mayor tipo de problema, ¿vale, Inzan? Eso por allí. Me comentan también el neozelandés dólar. Vale, vamos a quitar oro. Vale, neozelandés dólar, gráfico diario, bueno, posible formación de suelo, la que intenta realizar el neozelandés dólar, ¿vale? Fijaros, pues bueno, como podríamos tener un aspecto similar al de un hombro cabeza-hombro, no sería un hombro cabeza-hombro desde el aspecto técnico, ¿de acuerdo? Pero sí que el comportamiento sería similar, ¿vale? Pues bueno, aquellos menos estrictos sí que te dirán, oye, perfectamente es un hombro cabeza-hombro, aunque esto no haya llegado hasta aquí, cumple perfectamente las características, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tendría que romper al alza y de momento no lo estamos viendo, ¿vale? Estamos viendo caídas en el neozelandés, fortaleza para el dólar y lo que tenemos que ver es si respeta o no pues este movimiento tendencial o bien cogiendo este mínimo, ¿vale? Y si no queremos coger este mínimo y queremos ceñirnos más a esto que parece que se está respetando un poquito mejor y que tiene mejor pinta, lo que estamos viendo ahora mismo es un cierre, ¿vale? De esas posiciones cortas de momento, una toma incluso de posiciones largas arriesgadas con la protección por debajo del mínimo o con una extensión por aquí, ¿vale? Hasta el 0,6714, ¿vale? Permitir extender hasta aquí. ¿Qué ocurre? Que esto es, bueno, no es el 1%, pero será algo más del 0,5%, ¿vale? Esta caída que puede ser bastante para nuestra operativa. Además vemos que este nivel, pues bueno, pues aquí estuvo actuando como zona de resistencia, aquí fue soporte, aquí una zona un poquito más intermedia, se estuvo tanteando durante varios días. Entonces yo creo que la protección se debería extender al menos hasta por debajo de este nivel, ¿vale? Aquellos más scalpers sí que con que trabajéis el mínimo diario es suficiente, pero aquellos que quieran un poquito más de margen, el 0,6714. ¿De acuerdo? Para largos, lo ideal, si son agresivos ahora mismo, si no esperar la ruptura de esta línea de tendencia y bueno, ya ver cómo fluctúa luego la economía neozelandesa, ¿vale? Vemos que la caída desde el año pasado es también muy dura, es extrema. En poco más de año y medio hemos caído del 0,88 al 0,67, ¿vale? Una caída muy dura con apenas 1 y 2 periodos de rebote, ¿vale? Porque esto no es rebote, esto es en todo caso ralentización en las caídas, pero esto sí que sería un rebote. Tenemos máximos crecientes 1, 2, 3 evidentes, aquí no, y aquí lo mismo, pues tenemos uno camino de hacer el segundo,
máximo creciente, ¿vale? Es por lo que podemos intentar apostar. Sin embargo, la tendencia, como vemos, es bajista, ¿vale? Lo que ocurre es que tenemos una potencial formación de suelo, o al menos de fin de esa velocidad de las caídas, ¿vale? Para el neozelandés dólar. Y en gráficos de corto plazo, pues bueno, pues prácticamente el mismo esquema, ¿vale? Fijaros que además el nivel actual coincide con estos dos mínimos, parte de estos máximos, ¿vale? Que está allí en un nivel intermedio donde efectivamente puede desmarcarse y decir, mira, desde aquí ya recuperamos, o si perdemos estos niveles nos vamos a buscar el 0,6714, ¿vale? Que esta es la otra operación que se puede trabajar. Es decir, podemos trabajar aquí este recorrido, ¿vale? Se puede trabajar esto. Y en cuanto a las acciones, pues bueno, por ver, aunque está por encima, las que tenemos, Enagas, por ejemplo, ¿vale? Pues bueno, ¿vale? El sector eléctrico, pues bueno, Enagas, un gran rango lateral, ¿vale? Posible formación aquí también hemos tenido de hombro, cabeza, hombro, un poco forzado, no me termina de convencer, ¿de acuerdo? Sobre todo el nuevo atasco en 28.5, es decir, eso sí que es relevante, ese atasco en niveles de 28.5, y hemos visto, pues bueno, pues esa caída ahora mismo a estos niveles similares a los de hace unos días, ¿de acuerdo? Desde ahí rebotó, se pueden extender hasta aquí, hasta 24.70, ¿vale? Se puede extender hasta aquí, pero también habría que ser paciente, ¿vale? Quizá es un valor donde preferimos entrar ya sabiendo que es un valor más estable, menos volátil, ¿de acuerdo? Que otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, igual preferimos entrar ya en vez de esperar hasta aquí, aunque eso nos supongan 70 céntimos, que ojo, que es más del 2%, pero bueno, según el horizonte, si es un horizonte de largo plazo, pues nos puede dar igual ese 2,5%. Si es un horizonte de corto plazo, desde luego no, ¿de acuerdo? Por ver alguna otra, Endesa, ¿vale? Pues bueno, pues también la fuerte caída de hoy, ahora mismo vela de indecisión, yo creo que para mantener el margen, porque sí que nos podemos ir a estos niveles, aquí es atractiva. Yo ahora mismo la dejaría un poquito al margen, me gusta un poquito más Enagas, ¿vale? Que Endesa, y lo que os comento en el seminario, todo el tema del plan actual no me convence absolutamente nada. En cuanto a Iberdrola, también caída fuerte, ¿vale? Es decir, hemos tenido una caída también fuerte, pero, pues bueno, mientras esté por encima de 6,26 no tenemos que tener mayor problema. No es para comprar ahora, habría que esperar pues al menos 6,33, 6,26 a estos niveles. Ahora mismo esperar, ¿vale? Me estáis preguntando muchas acciones, Enrique, Diego y compañía, bueno, muchas. Enrique me ha preguntado Día, Diego me ha comentado Gamesa. Ahora dentro de una hora vamos a hacer un seminario exclusivo de acciones, ¿vale? Entonces, si os parece, las vemos allí, ¿vale? Es decir, yo he comentado, pues eso, 2 o 3 eléctricas que habéis pedido. Si no os importa, las vemos ahora en una hora, y si no, ya os digo, el seminario se va a grabar y se va a subir a internet, ¿vale? Por lo tanto, por la tarde podréis ver el seminario, pues oye, iba a comentar acciones europeas, pero no me importa hacer un repaso a Día, a Gamesa y alguna otra acción española que queráis ver, ¿vale? Que además esas están ya analizadas, están ya graficadas, o sea, esas no suponen un problema. Y ya terminamos, que Ramón me ha preguntado el dólar canadiense, ¿de acuerdo? Que eso sí que seguro que no lo vamos a ver en el seminario de acciones, ¿vale? Entonces vamos a quitar el Eurostock mismo. Y vamos a ver el dólar canadiense, que bueno, que en este caso es alcista, ¿vale? Es decir, el canadiense muy lastrado por el petróleo, vemos, pues bueno, alcista, claro, y quizá este año se estabiliza un poco con cierta tendencia alcista, ¿vale? Es decir, podemos ver al hilo de ese precio del petróleo como el canadiense deja de caer, o al menos cae con menos fuerza, ¿de acuerdo? Si el petróleo se estabiliza, y como el dólar se fortalece, ¿vale? Por lo tanto, allí podemos ver un sesgo neto alcista para el dólar canadiense, hasta que no supere 1,40, que le puede costar, ¿de acuerdo? No habría que tomar esas posiciones, ¿vale? Esperar a superar 1,40 o esperar nuevas caídas a 1,38, ¿de acuerdo? Eso para el, ya os digo, desde el plano más fundamental, más macro, ¿vale? Es decir, podemos ver que se estabiliza o que incluso recorta de manera temporal esas caídas, ¿vale? Quizás si vemos un repunte del precio del crudo, un repunte importante, vemos un recorte a niveles de 1,35, ¿de acuerdo? Un recorte a estos niveles para posteriormente volver a subir. Eso sería una visión de más largo plazo, ¿vale? Y en el corto plazo, pues bueno, dentro de ese rango que hemos dibujado, ¿vale? De 1,40, 1,38, que es con el que podemos trabajar, vemos que ahora nos encontramos, ¿vale? Fijaros que aquí hay máximo, aquí hay máximo, aquí hay zonas de suelo,
¿vale? Aquí hay suelo, aquí hay suelo, aquí hay suelo. ¿Cómo está rompiendo ese nivel de 1.39.2? ¿Vale? Habría que esperar a que consolide realmente en 1.39.2, que no lo pierda. Si no pierde de nuevo niveles de 1.39.2, podemos buscar ese ataque a 1.40. ¿De acuerdo? Podemos buscar el ataque a este nivel y desde aquí ya, pues de nuevo, se cierra esa posición larga. ¿Que se rompe? Volvemos a entrar largos. ¿Que no se rompe? Fantástico, lo ha cerrado en máximos e incluso puedo tomar posición corta, ¿vale? Pero fijaros que ese sería ahora mismo el escenario. Está muy cerquita, ¿vale? De extender el tramo al alza, si rompe este máximo, si rompe este máximo. Está muy, muy cerquita. Entonces, esperar a la ruptura, quien esté ya largo, pues que la pueda mantener, que en todo caso vaya subiendo el stop loss, ¿vale? Para ir asegurándose ganancias, y quien esté corto, que tenga presente que, oye, que esa ruptura de, pues de estos niveles, de los máximos, ¿vale? De nivel de 1.39.4, o sea que es ya prácticamente, se nos puede ir un poquito de madre. A pesar de que aquí tenemos, como vemos, bastantes rechazos, ¿vale? Aquí hay bastantes rechazos, se nos puede ir un poco de madre, ¿vale? Si esta vez rompe este nivel, se nos puede ir a 1.40, ¿de acuerdo? Por mi parte nada más, ¿de acuerdo? Me despido, nos vemos ahora en poco más de una horita, ¿vale? 1 hora y 15 minutos en el seminario de IBEX 35, ¿de acuerdo? Veremos día, veremos Gamesa, veremos las acciones que queráis y ya os digo, vamos, yo he preparado porque vamos a hacer unas carteras también con acciones europeas y quería enseñaros algunas acciones europeas que están pues en esas zonas de máximos o que están en una situación bastante mejor que las que vemos en IBEX 35, porque en IBEX la verdad es que salvo 4 o 5 que están bien, el resto es para no mirar los gráficos, ¿vale? Pues al menos, oye, que veamos algunas acciones alcistas que las hay, ¿de acuerdo? Así que nada, me despido ya, nos vemos en 1 horita y cuarto. Muchas gracias a todos por venir y mañana estamos otra vez por aquí. Un saludo.